Los trastornos alimenticios son enfermedades mentales y físicas serias, pero tratables, que afectan a personas de diferentes géneros, edades, orientaciones sexuales, razas, formas de cuerpo y pesos, aunque es más común en adolescentes y mujeres jóvenes. Un trastorno de la conducta alimentaria, como la anorexia o la bulimia, puede afectar a la salud individual de la persona, su calidad de vida, su autoimagen, relaciones y más. También puede afectar su salud bucal. El día de hoy en Cuidando mi Salud, trastornos de alimentación y salud bucodental. Comenzamos. Mi hijo estaba en el equipo de lucha libre. Cuando redujo el peso en 2 categorías, empezamos a preocuparnos. Siempre habíamos disfrutado de la cena familiar juntos, pero mi hija comenzó a ser muy rígida con respecto a lo que comería. Finalmente se negó a unirse a nosotros y se quedó en su habitación. Uno de mis hijos simplemente se sentaba y miraba televisión y comía bocadillos. Encontré envoltorios y recipientes de comida por todas partes y subió 20 libras en un mes. Nuestra hija mayor dejaba la mesa para estar sola después de cada comida. Se enfermaba todo el tiempo y se veía tan pálida, pero ella no quiso hablar de lo que estaba pasando. Estas son las voces de los padres que han notado un comportamiento en sus hijos que podrían indicar un trastorno alimentario o nutrición. Los más comunes de estos trastornos incluyen la anorexia nerviosa, la bulimia nerviosa y el trastorno de atragantarse. Estas son condiciones de salud mental complejas que a menudo ocurren durante la adolescencia y pueden ser la fuente de problemas físicos, angustia emocional e incluso crisis médica. Detectar los trastornos alimentarios y de nutrición lo antes posible es un paso importante para ayudar. Tenga en cuenta algunas cosas simples. Observa el comportamiento. Las personas con trastornos alimentarios o nutrición a menudo intentan ocultar sus condiciones. Esté atento a comportamientos como retirarse de las comidas familiares, negarse a comer ciertos alimentos, tener una regla rígida sobre alimentos, almacenar o ocultar alimentos, contar calorías, hacer ejercicio en exceso, vomitar cuando no está enfermo o usar laxantes. Intenta conectarte. Hablar de estos desafíos debe hacerse con empatía, compasión y amabilidad, pero también debe quedar clara la seriedad de la conversación. Las personas que luchan con sus pensamientos sobre la comida y el peso a menudo se sienten solas, incomprendidas y sin esperanza. El apoyo inquebrantable y la conexión personal de la familia son vitales. Espera resistencia. Una persona con trastorno alimentario o de nutrición puede experimentar una profunda vergüenza, humillación, culpa, miedo y desesperanza. Es importante que los miembros de la familia sean lo más pacientes posible. A menudo se necesita tiempo y esfuerzos repetidos para discutir con éxito las preocupaciones. La salud física puede deteriorarse. Cuando los trastornos alimentarios o de nutrición no se tratan y los síntomas persisten, los miembros de la familia pueden ver cambios dramáticos en la salud que incluyen pérdida o aumento de peso repentino, niveles altos o bajos de azúcar en la sangre, hematomas fáciles o frecuentes, piel y cabello poco saludables, huesos que se rompen con facilidad, problemas gastrointestinales, dientes podridos y otros problemas médicos importantes. La crisis es posible. El deterioro físico puede conducir a una crisis. Si bien la mayoría de las personas reciben atención antes de una crisis, los trastornos alimentarios o de nutrición avanzados pueden dar lugar a situaciones potencialmente mortales como paro cardíaco, coma, insuficiencia orgánica y pensamientos y conductas suicidas. Si esto sucede, se debe buscar atención médica de emergencia de inmediato. El tratamiento funciona. Los trastornos de alimentación y la nutrición son condiciones graves que asustan a las personas que los padecen y a la familia. Es importante que los miembros de la familia hablen con confianza sobre las opciones de tratamiento para estas afecciones y sepan que los tratamientos basados en la evidencia pueden tener éxito.
Debido a que estos trastornos son comunes, existen proveedores de salud mental, médicos, líneas de crisis, grupos de apoyo de colegas y organizaciones dedicadas a brindar recursos útiles, empáticos y de apoyo tanto para los pacientes como para sus familias. Las personas experimentan trastornos alimentarios o nutrición junto con sus familias. Las condiciones pueden dar miedo y son peligrosas si no se tratan. Pero las familias y las personas pueden buscar tratamiento juntas y el tratamiento funciona. Con cierta preparación y conocimientos básicos, una familia puede encontrar y brindar ayuda. Y con ayuda hay esperanza. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un episodio más de Cuidando mi Salud. Mi nombre es Goretti Bravo y es un placer recibirte en este espacio. Hoy vamos a platicar un poco más acerca del tema de trastornos alimenticios y salud bucodental. Y para platicar acerca de ello me acompaña la maestra Susana Elizabeth Esqueda Martínez. Hola, ¿qué tal? Buen día. También me acompaña la psicóloga Guadalupe Martínez Sandoval. ¿Qué tal? Buenos días. Y el doctor Nicolás Zaragoza Velázquez. Buenos días. Bienvenidos. Vamos a conocer un poco más acerca de este tema, pero primero vamos a ver qué es lo que sabe la comunidad universitaria. ¿Qué son los trastornos de la conducta alimentaria? Pues según yo son enfermedades tales como pues la bulimia, en la que la gente come, si se dan como atracones y después sienten una especie de culpa, entonces se obligan a vomitar, o también la anorexia, en la que la gente deja de comer. Siento que son como unos extremos, con respecto a la comida, ya sea comer demasiado o no comer nada por miedo a ganar peso o por miedo a no verse como ellos quisieran. Bueno, yo entiendo por trastorno de la conducta alimentaria todas estas enfermedades que pues recaen en la salud de las personas por algún proceso que ellos tengan en cuanto a que comen mucho, comen muy poco, o incluso lo que comen pues los llegan a vomitar como parte de algo, ya un proceso más psicológico que ellos tienen. Pues según yo lo que tengo entendido son problemas en la conducta de los individuos, los cuales tienen dificultades al momento de consumir los alimentos o incluso al momento de pensar en consumir algún tipo de alimento en específico, o la idea de estar consumiendo los alimentos constantemente, y que pueden generar problemas ya sea en su estado de salud, en el estado pues, mental y también en su nutrición como persona. Pues a mi punto de vista serían todos todo aquello que afecta a las personas en su alimentación, así como es la bulimia, anemia e incluso hasta la anorexia. Todo eso pues va agravando la salud de las personas, pero todo se enfoca en la alimentación. Pues me imagino que son trastornos relacionados con un estándar que tenemos como sociedad de un físico, a lo mejor por atractivo, por encajar, que se relacionan con o sea, sí, de cómo te alimentas y te afecta en qué comes, qué no comes y todo ese rollo. Bueno, yo me imagino. ¿Y de qué manera estas enfermedades afectan la salud bucodental de las personas? Yo creo que pues por ejemplo los dientes no están diseñados para soportar por ejemplo al momento de vomitar, o sea, de hacerlo y si una persona lo hace muy seguido, tal vez los dientes no están diseñados para soportar, no sé, los ácidos, de la misma forma pues no sé, la tráquea. Entonces yo creo que nos hace falta como tener más información al respecto, porque de pronto pensamos que no pasa nada, que es algo natural, que el vómito no nos afecte en nada, pero tal vez al hacerlo muy constantemente no se puede degradar los dientes, puede debilitarlos, o incluso podríamos ocasionarnos enfermedades sin que nosotros sepamos lo que estamos haciendo. Yo pienso que de manera general, como estos trastornos a final de cuentas van a generar un estado de desnutrición en el paciente o de malnutrición, pues realmente todos los tejidos de la boca pues se van a ver afectados y quizá los hagan más sensibles a tener pues más enfermedades o enfermedades un poquito más graves a nivel bucodental. De eso la verdad no tengo idea de cómo podría ser. A lo mejor, por ejemplo, en el caso de una persona con bulimia, podría ser al momento de provocarse el vómito, al momento de
consumir los alimentos y luego pues por tenerlos que expulsar por medio de el vómito. A lo mejor podrían afectarse de esa manera en algunas funciones bucales, pero no tendría idea de cuáles serían. Al momento en el que las personas vomitan, sueltan un ácido que viene del estómago y ese ácido va desgastando los dientes, la placa por fuera de los dientes, no sé cómo se llama, pero sí, y pues va deteriorando los dientes. Y pues también las personas que tienen falta de vitaminas por restringirse los alimentos o cosas así, todos los huesos se van desgastando, tienen falta de minerales, vitaminas y todo eso, y terminan, pues los dientes también son parte de esos huesos. Pues mira, yo poco que sé de eso de la salud dental, lo sé por amigos que tengo en estomatología, y pues sé que cuando consumes azúcar o alimentos ricos en glucosa, hay bacterias que descomponen esa glucosa, esa sacarosa, esa fructosa y la convierten en una sustancia que derrita muchas bacterias o las mata en tu boca y así evitas enfermarte de muchas maneras. Pero a la misma vez esa misma sustancia derrite el esmalte de lo que es los dientes y pues podría ser de que como al no comer, al no consumir alimentos o todo este tipo, o en este caso consumir un exceso de azúcares, podría afectar lo que es la salud de tus dientes. Yo imagino. Ahí está lo que opina la comunidad universitaria. Vamos a continuar platicando acerca de esto y vamos a conocer la voz de los expertos. Pero por lo pronto vamos a un corte y continuamos. Qué bueno que sigue con nosotros. Vamos a dar paso a conocer un poco más acerca del tema y me gustaría iniciar con usted, maestra Susana. A grandes rasgos, ¿qué son los trastornos alimenticios? Bueno, pues son enfermedades que afectan tanto el aspecto físico y emocional de la persona. Más que nada es por la relación que tienen con la comida y la percepción que tienen de ellos mismos. Entonces, puede ser que tengan problemas en cuanto a su peso, a su imagen corporal, que no la aceptan o están incluso obsesionados con bajar de peso. Entonces, eso los lleva a una serie de conductas que pues obviamente afectan su salud física y emocional. Y maestra, ¿cuáles son los trastornos alimenticios más comunes? Pues hay muchos, pero pues los más comunes o los que más fácilmente podemos detectar pues es la anorexia nerviosa, la bulimia, incluso tenemos trastornos por atracones, lo que es la vigorexia, incluso también podemos decir que la obesidad es un trastorno de la alimentación. Y hoy también nos acompaña nuestra psicóloga Guadalupe. Me gustaría que nos platicaras, en tu expertise, ¿cómo se detona o cuál es la causa de los trastornos alimenticios? Muy bien, no hay una causa en específico para determinar los trastornos de alimentación, sin embargo, pues estos son de origen multifactorial. Ok, y por ejemplo, ¿cuáles son los factores de riesgo que podemos encontrar al padecer estas enfermedades? Ok, aquí lo dividiría en tres partes: los factores de riesgo, factores de aceleración y factores de mantención de los síntomas. Dentro de los factores de riesgo existen los factores familiares, la percepción también corporal, como le mencionaba la nutrióloga, y los factores de aceleración son aquellos que detonan, es decir, algún evento estresante para la persona, y pues bueno, los de mantención del síntoma son aquellos que hacen que el síntoma continúe. Ok, por ejemplo, que la persona lo tenga como de manera cotidiana y que ya lo haga, pues ahora sí que parte de su día a día, pero sin darse cuenta de que está teniendo este problema de salud.
Ok, y justamente algo que liga este tema, o uno de los momentos o señales que podemos determinar es a través de la salud bucodental. ¿Cómo se manifiestan los trastornos alimenticios a través de la salud bucodental, doctor? Sí, siendo directos, si el paciente tiene una ingesta elevada de carbohidratos, y aparte tiene el trastorno de alimentación y vienen los cuadros de volver el estómago o vomitar, el paciente va a llevar hacia la cavidad bucal ácido que va a causar problemas en tejidos blandos y en los dientes. Es la manifestación más obvia de que el paciente está teniendo trastornos de tipo alimenticio y que están repercutiendo en sus dientes, es la erosión dental. Los dientes empiezan, el esmalte se empieza a descalcificar y a producir áreas donde hay erosiones que favorecen caries, entre otras enfermedades, sobre las encías también. Ok, y justo, bueno, la salud bucodental es algo sumamente importante en todos nosotros. ¿Cómo deberíamos llevar el correcto cuidado de nuestros dientes? En este caso, pues el paciente, el odontólogo, estomatólogo tiene que detectar esa situación, advertirle al paciente que está teniendo problemas por el tipo de conducta mala conducta alimenticia que tiene y que va a tener cuidados específicos como enjuagar. Una vez si el paciente ha estado en contacto con el ácido por vómito, con los jugos gástricos, el paciente tiene que enjuagarse inmediatamente después de que eso suceda solamente con agua para eliminar el exceso de ácido que esté en el ambiente bucal. Justamente el tema del ácido es algo preocupante. ¿Qué otros elementos afecta también, por ejemplo, al momento de vomitar? Nos comentaba de los dientes, de cómo se erosionan, pero ¿qué otros tejidos también puede afectar? Pues principalmente las glándulas salivales se inflaman, los tejidos se ven enrojecidos porque el ácido, la cavidad bucal y el tracto digestivo no tiene la capacidad de resistir la comunicación del ácido o de los jugos gástricos sobre su superficie. Entonces, eso es lo que se manifiesta, es enrojecimiento o inflamación de esos tejidos. Y por ejemplo, en el caso de otro tipo de trastornos, doctor, donde a lo mejor el vómito no está necesariamente presente como la anorexia, ¿cómo lo podemos observar en la salud bucodental? Inflamación de las encías, pues una manifestación muy evidente. La coloración de los dientes se hace más amarillenta porque hay desgaste y el tono de la dentina, que es una capa más inferior al esmalte, se observa más de un tono más amarillento. Sí. Pero eso ya serían en situaciones demasiado avanzadas o por tiempo prolongado. Justamente en el tema, maestra Susana, ¿cómo han prevalecido los trastornos alimenticios en México? Pues de hecho podemos pensar que es raro los casos, pero la verdad es que no. Aquí en México al año se detectan cerca de 20,000 casos, ¿sí? Entre los 15 y los 19 años. Y no nada más prevalecen mujeres, sino también es en hombres, van a la par. Sí, entonces estamos hablando que alrededor de un 25% de los adolescentes pueden tener algún tipo de trastorno alimenticio. Así es. Psicóloga Guadalupe, ¿por qué será que este rango de la población es el más afectado con los trastornos alimenticios? Bueno, debido a los estándares de belleza que actualmente se manejan y también las redes sociales, los medios de comunicación tienen mucha influencia en los adolescentes o en las personas que padecen también este tipo de trastornos. Nosotros, por ejemplo, como familiares, ¿cómo podríamos detectar que alguno de los miembros de nuestra familia presenta un trastorno alimenticio?
Bueno, pues se presentan de diferentes formas, como ya lo mencionaba el médico, pues bueno, desde los dientes hasta la parte de la alimentación, pues hay una restricción alimenticia, miedo a ganar peso, y pues bueno, esos pueden ser algunos de las características para poder determinar si se está padeciendo algún trastorno. Justo algo que era pues importante en cómo detectarlo era pues las constantes visitas al dentista pues pueden ser una manera de observarlo. ¿Cómo se da cuenta un estomatólogo y es constante avisar a los familiares acerca de esto? Sí, es la revisión que se hace de rutina con un dentista es observar de manera detallada la coloración de las encías, la lengua también y obviamente el esmalte, donde no se observen superficies erosionadas o caries dental sobre las estructuras del diente, ¿sí? Y eso permite pues objetivamente determinar que el paciente presenta alguna situación diferente a una persona que no tiene trastornos alimenticios. Por lo tanto, sí tiene que haber una comunicación con los padres, si son menores de edad, los padres de familia, para que sepan de qué se trata y ellos empiecen a abordar y a ayudar al familiar para que supere esa situación. Así es, y justo, bueno, entendiendo que todo está conectado, maestra Susana, desde el punto de vista nutricional, ¿cómo afectan los trastornos o también cómo podríamos darnos cuenta? Bueno, pues hay muchas señales. Podemos encontrar nosotros señales físicas, emocionales y conductuales. Entonces, por ejemplo, en cuanto a las físicas, pues depende del tipo de trastorno, pero por ejemplo empiezan a bajar muy rápido de peso. Por ejemplo, cuando se llegan a provocar el vómito, llegan a provocarse daños en los dedos. Entonces, normalmente ese tipo de pacientes tratan de ocultar su trastorno a los más cercanos, a las amistades, todo su entorno. Entonces, sí hay que estar muy atentos, por ejemplo, a la coloración de su piel de los dedos, porque también, por ejemplo, pues todos hemos comido a lo mejor alguna vez chetos. Entonces, cuando se provocan mucho el vómito, así le quedan los dedos de coloración pues anaranjada, de tanto estar en contacto la piel con los ácidos del estómago. Entonces, pues eso a lo mejor pueden estar ocultando sus manos y es una fácil forma de detectarlo. Empiezan también, por ejemplo, a partir la comida en muchos pedacitos para poderlo pues esconder o incluso tirar la comida fácilmente. Empiezan a jugar con la comida o sacan otros temas para no referirse a la alimentación que están llevando. Entonces, pues sí hay que estar muy al pendiente de muchas señales porque normalmente son trastornos que ocultan y que no son fáciles de detectar en un inicio, sino ya que están avanzados. Entonces, sí, ya cuando están muy avanzados, pues ya hay muchas consecuencias físicas, obviamente emocionales, y pues sí hay que tratarlas, pero algunas de esas consecuencias van a ser de por vida, de hecho. Pues qué importante es esto que estamos platicando, pero no se despeguen porque vamos a continuar conociendo un poco más acerca de este tema. Por lo pronto vamos a un corte y regresamos. Qué bueno que sigue con nosotros. Vamos a seguir profundizando acerca de los temas, pero por lo pronto vamos a una cápsula y continuamos. Las personas, por lo general las chicas, aunque cada vez son más los chicos que la padecen, tienen una preocupación excesiva por el peso, que les lleva a disminuir la cantidad de alimentos que ingieren. Este comportamiento implica una importante pérdida de peso, que puede llegar a una situación de desnutrición grave. Las personas anoréxicas suelen restringir demasiado la cantidad de comida que consumen. Para controlar el consumo de calorías, pueden vomitar después de comer
o usar de modo indebido laxantes, suplementos dietéticos, diuréticos o enemas. Además, para intentar bajar de peso, pueden ejercitarse en exceso. No importa cuánto baje de peso, la persona continúa sintiendo temor a aumentar. El deseo de estar delgado está muy extendido en las sociedades occidentales y muchas personas consideran que la obesidad no es atractiva. Por ello, más del 50% de las niñas preadolescentes siguen una dieta o emplean algún otro tipo de medidas para controlar su peso. Sin embargo, solo un reducido porcentaje de estas niñas desarrollan anorexia nerviosa. Muchas de las personas que desarrollan el trastorno pertenecen a clases socioeconómicas medias o altas. Son perfeccionistas y meticulosas y tienen patrones muy elevados para los logros y el éxito. Entre los síntomas más comunes se encuentran estrictamente la ingesta de alimentos mediante las dietas o el ayuno, hacer ejercicios de forma excesiva, darse atracones y provocarse vómitos para eliminar los alimentos, saltarse comidas, comer solo unos pocos alimentos seguros, por lo general con bajo contenido de grasas y calorías, quejarse constantemente por estar gordo o tener partes del cuerpo que son gordas, aunque no lo estén. Se diferencia de la bulimia nerviosa en que en esta los episodios son de consumo excesivo, seguido de conductas para eliminar las calorías consumidas, como vómito autoprovocado, laxantes, diuréticos, ejercicio físico excesivo o ayuno. Se diferencia del trastorno por evitación de la ingesta de alimentos, en que en este último no hay miedo a subir de peso. La anorexia puede tener muchas complicaciones. En su forma más grave puede ser mortal. La muerte puede ocurrir de manera repentina, incluso cuando una persona no está excesivamente delgada. Puede ser resultado de ritmos cardíacos anormales o del desequilibrio de los electrolitos del cuerpo. Otras complicaciones pueden ser anemia, osteoporosis, pérdida muscular, ausencia de menstruación, problemas del corazón, problemas gastrointestinales como estreñimiento, hinchazón o náuseas, problemas renales, depresión, TOC, autolesiones, adicciones, entre otras. Si tu vida corre peligro inminente, tal vez necesites tratamiento en la sala de emergencias de un hospital, en caso de que tengas alteraciones del ritmo cardíaco, deshidratación, desequilibrios de electrolitos o una emergencia psiquiátrica. Puede que deban hospitalizarte en el caso de complicaciones médicas, problemas psiquiátricos o desnutrición grave, o si el rechazo a comer es continuo. La terapia familiar moviliza a los padres para que ayuden a la hija con la recuperación de la alimentación y el peso hasta que pueda tomar buenas decisiones sobre su salud. La terapia individual busca normalizar los hábitos y las conductas de alimentación para apoyar el aumento de peso. El segundo objetivo es cambiar las creencias y los pensamientos que mantienen la alimentación restrictiva. Ahí escuchábamos un poco más del contexto para profundizar en el tema y de la voz de los expertos vamos a conocer un poco más acerca de la anorexia como tal. Maestra Susana, ¿nos podría definir a grandes rasgos cómo se comporta el trastorno de la anorexia? Bueno, la anorexia es un trastorno de la conducta alimentaria en el cual el paciente tiene una obsesión por bajar de peso. Aunque, por ejemplo, tenga un peso normal o incluso bajo, al espejo ellos se ven con sobrepeso o obesidad. ¿Sí? Entonces hay un trastorno de su imagen corporal, la percepción de su peso, y eso los lleva a la inanición. Es decir, que aunque tengan hambre, ellos mismos se provocan no comer. ¿Sí? De hecho, al hablar de un trastorno de la conducta alimentaria, tenemos que definirlo como anorexia nerviosa, porque anorexia sola, pues es la inapetencia, la falta de apetito. ¿Sí? Entonces, si la anorexia nerviosa, pues esa es su característica principal, que el propio paciente, con tal de bajar rápido de peso, se provoca la inanición. ¿Y cuáles serían los síntomas de la inanición o en general de la anorexia nerviosa? Pues en sí, como está distorsionada su imagen corporal, entonces ellos mismos empiezan incluso a hacer dietas y sin alguna asesoría específica o profesional. Ellos particularmente se involucran mucho en los conocimientos de nutrición y contenido de nutrientes y calorías de los alimentos. Entonces ellos perfectamente saben cuántas calorías están comiendo. Entonces ellos solos se empiezan a restringir cada vez más, toman mucha agua, hacen ejercicio en exceso
Incluso pueden caer en el uso o abuso de laxantes, de diuréticos, con tal de cada vez bajar más rápido de peso, a pesar de que se estén provocando una deshidratación y obviamente problemas funcionales. Entonces, aparte de los cambios conductuales que se empiezan a aislar, ¿sí? Entonces, pues sí, más que nada su relación con la familia, con sus amistades empieza a cambiar mucho con tal de su obsesión y pues sí, es muy notorio el cambio de peso y en corto tiempo. Así es. Justamente abordando estos síntomas, maestra Lupita, ¿cuáles son las consecuencias y las causas a temas pues prácticamente emocionales o justo cómo se relacionan con su entorno? Bueno, no hay una causa específica, como te lo mencionaba en un inicio, para estos trastornos. Sin embargo, pues sí influyen varios factores. En el caso de la anorexia, pues influyen los factores tanto familiares, hay una predisposición genética, pero también los factores socioculturales juegan un papel muy importante. Justo lo mencionaba hace un momento, maestra, las redes sociales cada vez han ocupado un espacio más amplio en cómo nos percibimos y cuáles son esos estándares de belleza. Por ejemplo, en el caso de los adolescentes, ¿cuáles son esos estándares que ellos persiguen? Pues bueno, el tener un cuerpo ahora sí que perfecto, el buscar el perfeccionismo, el estar delgados, sería uno de los estándares que más persiguen, o igual querer parecerse o imitar a la figura de algún artista o algún personaje importante para el adolescente. Y en temas de salud mental y emocional, ¿cuáles son las consecuencias de padecer el trastorno alimenticio? Bueno, las consecuencias son varias. Hay que también señalar que aquí la persona o el adolescente no se da cuenta en muchos casos que está teniendo un problema y bueno, las causas pueden ser familiares, también sociales. Así es. Y doctor, hace un momento usted ya nos daba un panorama general de cómo un dentista puede darse cuenta de que alguien está padeciendo un trastorno alimenticio. Lo mencionamos hace un momento, la anorexia, que quizás tiene conductas muy distintas al de otros trastornos alimenticios. ¿Cómo se pueden dar cuenta? ¿Qué más nos puede mencionar acerca de cómo poder ver la anorexia quizás reflejada en la salud bucodental? En este tipo de pacientes, básicamente, el paciente puede tener desgastes, pero por bruxismo, apretar sus dientes de forma excesiva por el estrés en el que está pasando, por buscar la perfección o ciertos estereotipos, y eso es lo más típico, desgaste sobre las superficies dentales de los dientes, no erosiones, son desgastes sobre la anatomía o la forma de los dientes. Okay. Y justo, ¿qué tratamientos han retomado para poder pues apoyar al paciente quizás en el tema bucodental? Sí, lo primero, si el paciente tiene ese tipo de situaciones, buscar la forma de que a través de tratamientos multidisciplinarios como el psicólogo, la nutrióloga, tienen que tener a la par el tratamiento dental. Primero, pues explicándoles las consecuencias de la mala conducta alimentaria que está teniendo y que está produciendo daños a las estructuras de su boca. Y segundo, pues existen aparatitos como las placas miorelajantes o guardas oclusales, o colocando, si hay daño en las estructuras, reponiendo el tejido con resinas, carillas y coronas de tipo cerámico. ¿Sí? Esos podrían ser a grandes rasgos algunas posibilidades que el paciente el estomatólogo le puede ofrecer para mejorar eso, pero definitivamente la parte etiológica o el factor que está produciendo eso se tiene que tratar de manera multidisciplinaria con el psicólogo y con la nutrióloga. Así es. Sí. Y justo, maestra Lupita, ¿cómo se puede tratar el tema del trastorno alimenticio? Sobre todo, bueno, ya lo hemos ahondado los cuatro, la percepción propia es bastante importante. ¿Cómo se trata desde la psicología?
Claro, bueno, desde la psicología tendríamos que hacer un acompañamiento a la persona para que se dé cuenta que pues está teniendo una enfermedad y posteriormente acompañar con algunas corrientes terapéuticas como podrían ser la psicoterapia cognitivo-conductual, que pues bueno, esta trataría o aportaría a que el paciente cambie pensamientos negativos sobre su manera de verse por algunos pensamientos positivos respecto a su imagen corporal. También la terapia familiar apoyaría muchísimo al tratamiento de esta enfermedad y pues bueno, también la terapia grupal aportaría mucho en el beneficio del tratamiento del paciente. Maestra, en su experiencia, ¿cómo ha sido tratar a personas con este trastorno alimenticio? ¿Cuáles son los grandes retos a los que se enfrentan? Que la persona se dé cuenta que tiene un problema alimenticio y que se trata de una enfermedad. Y también algo importante es pues la terapia familiar, y usted lo acaba de mencionar. ¿Cómo impacta al paciente tener una terapia acompañado de su núcleo? Mucho, porque vaya, la familia es el núcleo y es donde probablemente todo se desencadene, entonces el darle ese acompañamiento también a la familia de manera terapéutica aporta muchísimo, ya que pues el paciente pues no se siente solo, la familia también sabe cómo manejar o se le acompaña para saber cómo manejar esta enfermedad y darle un mejor acompañamiento a su hijo o a la persona de su familia que esté implicada en este trastorno. Así es, y justo bueno, en un tema multidisciplinario es obligada la parada con la nutrióloga. ¿Cómo se trata la anorexia desde la nutrición? Bueno, antes de tratar al paciente, como menciona la psicóloga, hay que tratar primero su mente, porque si abordamos primero nosotros el aspecto de nutrición, va a ser incluso contraproducente. Entonces sí, primero hay que tratar su mente, incluso las cuestiones médicas que ya tiene implicadas se tratan de manera inmediata, y ya después, conforme va pues recuperándose un poquito el paciente, va aceptando el tratamiento, su enfermedad, lo va reconociendo, ya entra nuestro trabajo como nutriólogos para pues poco a poco irle quitando las ideas negativas que tiene la comida, porque si para ellos es algo que les hace daño, entonces pues sí irles explicando que es algo que necesita su cuerpo, que lo necesitan para vivir. Entonces sí es un tratamiento pues complicado, incluso largo, porque sí no es tan fácil cambiar la mentalidad de ese tipo de pacientes y que acepten volver a comer. Sí, entonces sí es gradual y pues para eso se necesita el apoyo también de la familia, para que estén dándole pues consistencia, apoyo, y es ahora sí que volver casi a enseñarlos a comer para que se les quite ese miedo a la comida. Justo entrando a este apartado en donde pues es regresar a tener el deseo de alimentarse, de comer. ¿Se apoya el nutriólogo en otras herramientas, algún tipo de vitamina o medicamento, o todo es estrictamente con alimentos? No, sí se necesita apoyo de medicamentos, incluso de suplementación, sí se tiene que dar. Más que nada porque es tan limitado su consumo de alimentos que no se alcanzan a cubrir sus necesidades de energía ni de nutrimentos. Entonces sí se da apoyo. Aquí lo que hay que ver es que también el paciente, qué tan avanzado esté su afectación física, para ver también si aceptan los alimentos por vía oral y su organismo incluso no está rechazando los alimentos, porque también se puede dar el caso. En este caso, ¿la anorexia nerviosa puede llevar a la muerte al paciente? Sí, claro que sí. Entonces, cuando ya pierden demasiado peso, caen en una desnutrición, incluso crónica, entonces sí los puede llevar a la muerte. Si no se detecta a tiempo, se atiende de manera oportuna y multidisciplinaria.
Pues justo ahí está la importancia de que sea un trabajo integral, el tratamiento de un paciente con un trastorno alimenticio. Nosotros vamos a continuar platicando acerca de este tema, vamos a un corte y regresamos. Y continuamos en Cuidando mi Salud. El tema de hoy, trastornos alimenticios y salud bucodental. Vamos a una cápsula y continuamos con la entrevista. Hablamos de bulimia nerviosa cuando predominan los atracones, acompañados de comportamientos exagerados para bajar de peso. Es un trastorno potencialmente fatal. En estos pacientes son frecuentes los sentimientos de soledad, baja autoestima, ansiedad y relaciones conflictivas con los demás. Haber sufrido eventos traumáticos y el consumo de sustancias aumentan el riesgo de padecer bulimia. La presión por ser delgado es uno de los factores más importantes. Existen dos tipos de bulimia, con o sin purgas. Los síntomas más comunes de la bulimia son vivir con miedo de aumentar de peso, repetir episodios de comer cantidades excesivas de alimentos en una sola vez, forzar el vómito o hacer demasiado ejercicio para no aumentar de peso después de un atracón, usar laxantes, diuréticos o enemas después de comer cuando no son necesarios, ayunar, restringir las calorías o evitar ciertos alimentos entre atracones, usar suplementos dietéticos o productos a base de hierbas en exceso para bajar de peso. Se diferencia de la anorexia nerviosa del tipo con atracones, en que en la bulimia el peso del individuo es igual o mayor al normal. Del trastorno de atracones se diferencia en que en este último no hay comportamientos compensatorios como vomitar o ejercicio después del atracón. La bulimia puede causar numerosas complicaciones graves que incluso pueden poner en riesgo la vida. Las posibles complicaciones incluyen las siguientes: autoestima negativa y problemas con las relaciones y el funcionamiento social, deshidratación, que puede llevar a problemas médicos importantes como insuficiencia renal, problemas del corazón como latidos irregulares o insuficiencia cardíaca, caries dental severa y enfermedad de las encías, periodos ausentes o irregulares en las mujeres, problemas digestivos, ansiedad, depresión, trastornos de la personalidad o trastorno bipolar, abuso de alcohol o drogas, autolesión, pensamientos suicidas o suicidio. La terapia puede ayudar al paciente a normalizar sus patrones de alimentación e identificar las creencias y conductas negativas y poco saludables, así como para mejorar su comunicación con los demás y sus habilidades de resolución de conflicto. La terapia familiar se recomienda para ayudar a los padres a intervenir para detener las conductas alimentarias poco saludables de su hijo adolescente. A veces se usan antidepresivos junto con la psicoterapia para ayudar a aliviar los síntomas. Ahí está la información y para profundizar un poco más acerca de la bulimia, maestra Susana, ¿puede definirnos cómo se comporta el trastorno de la bulimia? Bueno, a diferencia de otros trastornos, la persona puede tener incluso sobrepeso, pero bueno, también está presente la obsesión por bajar rápido de peso. Aquí la diferencia es que ellos sí dejan de comer por lapsos largos de tiempo, pero después sienten la necesidad por comer y llevan a cabo un atracón. Un atracón es en poco tiempo, a lo mejor podemos decir en 20 minutos, pero comen una cantidad excesiva de comida. Normalmente el tipo de alimentos que comen pueden ser aquellos que más se prohíben su consumo. Ellos mismos, por ejemplo, incluso pasteles, pizza, o sea, alimentos muy ricos en calorías, en grasas y azúcares. Entonces, después de haber tenido ahora sí que ese abundante consumo de estos alimentos, después viene el sentimiento de culpa y viene la provocación del vómito o purga, con tal de, pues, de sacar ese tipo de alimentos que consumieron y que no lo absorba su organismo. Pero pues obviamente esto va a traer muchas consecuencias físicas porque no es normal que se provoque el vómito,
Sí, entonces sí, como mencionaba el doctor anteriormente, el organismo, por ejemplo el estómago, tiene una capa de mucosa que lo protege a sí mismo de sus propios ácidos, del ácido clorhídrico. Entonces el hecho de provocarse el vómito, esos ácidos pasan por el esófago, que no tiene naturalmente esa capa de protección, y obviamente también la cavidad oral no la tiene. Entonces entre más contacto tiene lo que es los ácidos estomacales con esta parte alta del tubo digestivo, mayor consecuencias va a tener. ¿Cuáles síntomas empieza a presentar el paciente? Por ejemplo, mencionaba en este tipo de conducta que el ácido pues toca zonas que regularmente no debería tocar. ¿Qué síntomas empieza a ver el paciente? Primero pues van a tener gastritis, reflujo y la sensación de ardor en lo que es el esófago, y obviamente también, como mencionaba el doctor, va a ocasionar incluso úlceras en lo que es la boca. Y justo en este tema que menciona la maestra Susana, doctor, desde el punto de la salud bucodental, ¿cómo se manifiesta la bulimia? Ya habíamos ahondado un poco más de eso en bloques anteriores, pero ¿qué más podemos observar? Básicamente es enrojecimiento de tejidos blandos, lengua, glándulas salivales, encía, y la erosión de las estructuras dentales. O sea, existen ciertas áreas que el esmalte se va erosionando y va produciendo cavidades, y esa es la principal o las principales manifestaciones de contacto de jugo gástrico con pacientes que practican el acto o tienen malas conductas de alimentación. Así es. Doctor, y por ejemplo, ¿qué tratamientos o cómo entra el estomatólogo a apoyar al paciente? Pues principalmente haciéndole notar la situación en la que está, cuando él, darle la información de que cuando él tenga ese tipo de conducta de hacer vómito, eliminar lo más pronto posible el ácido que está en la saliva con enjuagues de agua, evitar cepillado de dientes con cerdas duras y con pastas dentales abrasivas para evitar mayor desgaste o mayor erosión a los tejidos dentales o mayor irritación a los tejidos blandos, como ya lo comentamos. Así es, doctor. Y justo, bueno, algo que hemos mencionado en este programa es cómo el cuidado y el abordar al paciente desde el tema mental es pues quizás uno de los primeros pasos que se deben realizar. Maestra, ¿cómo se aborda el tema de la bulimia en la salud emocional? Bueno, si bien, como lo mencionaba desde un inicio, no hay un origen específico, sin embargo, pues bueno, la diferencia de la bulimia a la anorexia es que hay un atracón, y este atracón en cuestiones psicológicas pues viene acompañado de ansiedad, de factores estresantes que hacen que se provoquen este tipo de situaciones. Y pues bueno, también la familia influye mucho también para que se dé este trastorno. Justo hace un momento nos platicaba de cómo pues pueden apoyar al paciente, pero que también en algunos casos pueden contribuir quizás a alguna de las causas. ¿Con qué frecuencia ha notado este factor en los pacientes? Pues bueno, lo he notado comúnmente en niños y adolescentes que me han llegado, porque la familia realmente muchas veces lo hace de manera inconsciente o no se da cuenta que hace comentarios respecto al físico del paciente, del niño, del adolescente, que probablemente esto hace que ellos pues tengan esta predisposición a dejar de comer, y pues bueno, alguna situación también familiar que se dé, pues puede desencadenar estos episodios de ansiedad, de depresión, y se den este tipo de trastornos. Y finalmente, maestra, ¿cómo se trata o cuáles son las estrategias que puede tomar el psicólogo o terapeuta en el acompañamiento al paciente? Bueno, desde la psicoterapia clínica pues se acompaña con la terapia cognitivo-conductual, al igual que la anorexia, terapia familiar, terapia grupal, también la orientación familiar a la familia del afectado es muy importante,
para apoyar, y también la psicoterapia dialéctica es también muy importante para el paciente, para hacer lo que se dé cuenta del trastorno o la enfermedad que está padeciendo. Así es, y bueno, ya para ir cerrando este episodio, maestra Susana, desde la nutrición, ¿qué herramientas utilizan para pacientes con bulimia? Bueno, aquí lo que necesitamos, igual como en la anorexia, atender la parte emocional del paciente para ir a la par con el tratamiento nutricional. Aquí lo que nos enfocamos es que poco a poco el paciente acepte consumir los alimentos que necesita su organismo, y aquí explicarle que no le van a provocar un aumento de peso. Okay. Sí, eso es importante, porque el paciente pues tiene que entender que necesita comer para vivir. Entonces sí hay que educarlo que alimentos son los que tienen a lo mejor pocas calorías o que les va a dar mayor aporte de vitaminas, minerales, fibra que su organismo necesita, y que no con eso va a subir de peso. Así es, y bueno, justo para cerrar este programa, ¿algún mensaje que quieran enviarle a nuestro auditorio? Pues que es muy importante la prevención, desde el estar constantemente en comunicación. La familia juega un papel muy importante también para el apoyo, y pues bueno, mantener una comunicación, y también que los padres vigilen realmente qué es lo que sus hijos actualmente están viendo, tanto en tele como en redes sociales, porque pues este es un factor que también influye mucho en la aparición de estos trastornos. Así es. Doctor, maestra, ¿algo más que deseen agregar? Pues en el caso del cuidado, de los cuidados bucales son importantísimos. El paciente tiene que visitar al dentista por lo menos 2 veces al año, evitar alimentos ácidos. Si hay problemas con ese tipo de situaciones, disminuir o de plano eliminar ese tipo de alimentos para evitar mayores daños a la salud de ese paciente. Sería eso. Así es, maestra. Y pues como recomendación, pues tener mucho cuidado también con los comentarios que se dan a las personas en cuanto a su aspecto físico. No tampoco caer como que la aceptación incluso de a lo mejor los daños de la salud, pero sí estar muy al pendiente con los signos de alerta, y cualquier duda que se tengan, pues a ir con el profesionista más adecuado para recibir atención. Pues con esto cerramos este episodio. Agradezco enormemente su participación. Agradezco que nos haya permitido acompañarlo. Le recuerdo que tenemos una cita la siguiente semana. Mi nombre es Goretti Bravo y nos vemos a la próxima.